Las unidades ópticas cuentan con una parte lógica y una mecánica. La parte lógica está representada por una placa controladora, encargada del manejo de los motores y el sistema de lectura. El principal responsable de la lectura y grabación de la información es el pickup. Ese pickup se mueve sobre el radio del disco gracias a un motor que acciona una corredera dentada y una guía de desplazamiento. El giro del disco es también accionado por un motor unido a una rueda de sujeción. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad.
La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física bit a bit. La fuente se divide en dos zonas, la etapa primaria y la etapa secundaria, ocupando ambas la mitad de la placa. La etapa primaria es la encargada de recibir la corriente de la red, para rectificarla y reducirla al valor de trabajo. La identificamos por encontrarse del lado en el que se conectan los cables de energía. La etapa secundaria es la que genera y regula las tensiones provistas a cada uno de los componentes de la PC. La reconocemos por encontrarse sobre el lateral que ofrece la salida del paquete de cables que se distribuyen por el interior del gabinete. La etapa primaria cuenta principalmente con capacitores electrolíticos de gran tamaño, usados en la rectificación de la corriente de línea. Diodos que también forman parte de la etapa de rectificación, y los componentes que bajan el valor de la tensión, conocidos también como conversor DC-DC. En la etapa secundaria encontramos los componentes que regulan la tensión de los diferentes valores de salida, y aquellos encargados de la supervisión del trabajo de la fuente. ¿Cómo funcionan las tarjetas gráficas? Las imágenes que vemos en los monitores de nuestras computadoras están compuestas por miles de pequeños puntos llamados píxeles. Estos son el resultado de la traducción de código binario compuesto por unos y ceros. La computadora controla el orden y la posición de los píxeles para crear una imagen, y esa es la función de la tarjeta gráfica. El procesador trabaja en conjunto con los programas de la computadora y envía la información binaria acerca de la imagen a la tarjeta. Esta la interpreta y la compone en píxeles para reflejar la imagen, enviando la información al monitor a través del cable. La tarjeta gráfica se encarga no solo de la composición de los píxeles, sino de todos los procesos gráficos como sombras, imágenes tridimensionales, iluminación, textura y color. Así es como funciona. Hola, ¿puedes decirme qué es una tarjeta de sonido? ¿Quieres mejorar el sonido de tu equipo? ¿Grabar audios con más calidad? Entonces necesitas una tarjeta de sonido. ¿Qué es una tarjeta de sonido? Es un dispositivo que permite a tu ordenador procesar sonido, tanto de entrada como de salida. Gracias a ello podemos escuchar música, videojuegos o cualquier otro sonido. Generalmente vienen integradas en cualquier equipo. Básicamente, encontramos dos tipos de tarjetas. Las internas se conectan a la placa base, dentro de la torre. En la parte trasera de tu ordenador encontrarás los jacks o entradas de conector, donde podrás conectar los altavoces, los cascos o el micrófono. Las tarjetas externas se conectan al equipo por un puerto USB. Son tarjetas que ofrecen una mayor calidad y suelen ser utilizadas por profesionales que se dedican al mundo de la música. Las conexiones suelen tener los siguientes colores. Rosa para el micrófono. Azul claro es una entrada de línea para conectar la salida de otro dispositivo. Verde para altavoces en estéreo o altavoces de un sistema de sonido Surround 5.1 o 7.1. También sirve de salida para conectarse a un dispositivo y de amplificador externo o a unos altavoces con amplificador integrado. El color marrón o negro es para altavoces traseros con un sistema Surround 5.1 o 7.1. El color naranja para altavoz central en un sistema también Surround 5.1 o 7.1. Y ahora el color gris es solamente para altavoces laterales en un sistema Surround 7.1. ¿Sabías que inicialmente los ordenadores no fueron pensados para manejar sonidos? De hecho, el pitido que oímos cuando arrancamos el ordenador ha sido durante muchos años el único sonido que emitía. Algo que contribuyó al desarrollo de las tarjetas de sonido fueron los videojuegos, ya que una de las primeras tarjetas que aparecieron fue la Sound Blaster, que permitió usar en los juegos sonidos reales, como voces y ruidos, y también efectos especiales.
¿Qué es un procesador? El procesador es el cerebro de un computador. Es el chip que controla y ejecuta todas las tareas que hace tu PC. Es pequeño y poderoso. Mientras más núcleos tenga un procesador, mayor es la cantidad de tareas que puede ejecutar. Cualquier computador tiene varios componentes clave: el procesador, la memoria, el disco duro, el chipset y la placa wireless. El procesador es el que controla todo lo que pasa dentro de la PC. Esta tecnología fue especialmente diseñada para computadoras portátiles que requieren componentes pequeños y livianos. Además, brinda conectividad inalámbrica y ofrece un bajo consumo de energía, lo que te permite tener autonomía durante muchas horas. Todo esto es posible gracias al procesador. ¿Qué es y cómo elegirla correctamente? Las siglas RAM vienen del inglés Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Este tipo de memoria no almacena datos a largo plazo. Su funcionamiento consiste en que el procesador o cerebro del ordenador le envía las órdenes a la RAM y ésta las almacena temporalmente. Las memorias RAM son las más rápidas que hay y las que menos consumen. Pero ten en cuenta que toda la información que pueda haber almacenado se borra cuando apagamos el ordenador. ¿Qué tipos de memoria RAM encontramos? Las memorias RAM más habituales son las siguientes. Según el tipo de ordenador, las memorias RAM DIMM son para ordenadores de sobremesa y las SODIMM para portátiles. Según la velocidad encontramos la DDR, DDR2 o DDR3. Pero, ¿cuánto necesito? Hay módulos de memoria de diferentes capacidades. Si eres un usuario normal, es decir, si vas a navegar por internet, leer correos, usar programas Office y poco más, tendrás suficiente con 4 GB de RAM. ¿Eres un usuario avanzado? ¿Vas a ver películas, usar videojuegos con buenas gráficas o utilizar aplicaciones de diseño gráfico, por ejemplo? Entonces, te recomendamos tener un mínimo de 8 GB de RAM en tu ordenador. ¿Qué es? Una tarjeta de red es un periférico que permite la comunicación entre varios equipos conectados entre sí, lo que hace posible compartir recursos entre 2 o más computadoras. Por ejemplo, discos duros, CD-ROM o impresoras, entre muchos otros. Las tarjetas de red tienen como función principal preparar, enviar y controlar los datos en la red. Algunas de las variedades de tarjetas de red que hay disponibles son tarjetas inalámbricas. Son tarjetas de red inalámbricas con las que puedes conectarte a internet remotamente, sin cables. En los últimos años, las redes de área local inalámbricas, conocidas como WLAN, están ganando mucha popularidad y cada vez ofrecen más prestaciones y aplicaciones. Además, permiten a los usuarios acceder a la información y recursos en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente conectados a un determinado lugar. Las tarjetas Ethernet. Es el tipo de tarjeta más conocido y usado actualmente, ya que la mayoría de las redes en el mundo son redes Ethernet. Se utilizan para crear una red entre varios ordenadores, ya sea en casa o en la oficina, lo que logra que estén conectados entre ellos. También permiten conectar todos los ordenadores a un mismo proveedor de Internet. Desde hace décadas es la solución más económica y popular para negocios y empresas. ¿Sabías que, generalmente, una tarjeta de red posee 2 luces indicadoras? La luz verde, que nos dice que está recibiendo alimentación eléctrica. La luz naranja o roja indica actividad en la red, o sea, el flujo de envío o recepción de datos. Además, dependiendo de qué luz disponga tu tarjeta, tendrás más o menos capacidad de actividad. Si es naranja, hasta 10 megas por segundo, y si es roja, hasta 100 megas por segundo.